Bien, ahí estamos, grabando otra vez. Bueno, entonces, como les decía, hay que tener en cuenta estos criterios, porque si no se tienen en cuenta, pueden poner en riesgo la vida del paciente. Por eso hay que tener en cuenta ese riesgo-beneficio. Pero son criterios que hay que tener en cuenta. Bueno, hay que estos criterios después se repiten cuando veamos ACV. Son criterios que se van a repetir. Bien, ¿cuáles son los otros posibles tratamientos alternativos? Bueno, la angioplastía, ¿sí? La angioplastía coronaria transluminal percutánea, ¿sí? Se le va a colocar un stent, es un procedimiento invasivo para desbloquear la arteria coronaria, donde está comprometida, en lo cual todo esto requiere de una serie de criterios, o sea, siempre tener en cuenta que el paciente donde caiga la guardia tenga también el lugar, tenga una unidad coronaria, donde hagan todos estos tipos de procedimientos. Pero bueno, si el paciente a veces no puede recibir ese trombolítico, la angioplastía o la colocación de stent es una de las posibilidades de que el paciente pueda salvarse durante las 4 horas que siga el comienzo del síntoma, puede salvar el tejido miocárdico, ¿sí? O sea, ese tejido se puede salvar a través de este procedimiento. Otras cosas a tener en cuenta en el paciente cursando una angina de pecho, perdón, un infarto agudo de miocardio agudo, es el control del dolor. El control del dolor es prioritario, ya que su permanencia es un síntoma de isquemia, o sea, si continúa el dolor porque la isquemia se está prolongando y no hubo respuesta a la reperfusión. Por lo tanto, controlar también el dolor permite que el paciente no requiera más una mayor demanda de oxígeno, ¿sí? Provocada por este estado doloroso. Por lo tanto, la morfina va a seguir siendo también el analgésico de elección, una para reducir la ansiedad, otra que reduce la tranquilidad, y otra que va a permitir de alguna manera, ¿sí?, reducir la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Por qué? Porque al reducir, provocar este control del dolor, hace que el miocárdico tenga menos necesidad de oxígeno. Se debe administrar oxígeno en las primeras 24 horas y después del infarto también para prevenir hipoxia tisular, ¿sí? Hasta que se comienza a establecer o a recuperar todo el estado, es importante que reciba oxígeno a bajo flujo. Se le va a administrar en estos pacientes, una vez que se le indicó el trombolítico, se le va a indicar cierta farmacología o cierto tratamiento farmacológico de anticoagulación. ¿Para qué? Para la reducción del gasto cardíaco y la analgesia, ¿sí? Van a ver, va a tener diferentes medicamentos en los cuales se va a utilizar de manera crónica en estos pacientes para generar o evitar, ¿sí?, futuras alteraciones y que pueda tener cuadros agudos de infarto agudo de miocardio. Entre los que se va a utilizar el medicamento que se va a tener en cuenta son los antiplaquetarios, como es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, y anticoagulantes, ¿sí? De esto vamos a tener heparina sódica, enoxaparina, nosotros vamos a ver más en las prácticas la heparina sódica. Y bueno, como les decía, en caso de que se necesita un trombolítico, se va a utilizar, ¿sí?, un medicamento, bueno, en este caso puse la estreptoquinasa, pero existen otros tipos de fármacos trombolíticos. Lo que va a ser el antiplaquetario, cuando uno al ácido acetilsalicílico, sí, a veces puede ser pregunta de examen, que tiene como acción terapéutica, es antiplaquetario. No es un antiinflamatorio y tampoco es un analgésico, es un antiplaquetario. ¿Qué va a hacer la aspirina? Va a actuar contra el coágulo blanco inicial que va a formar el futuro tapón de plaqueta. Entonces, lo que va a hacer la aspirina es reducir la liberación de una sustancia que se llama trombosano A2, que hace que al reducirse la liberación de esta sustancia, impide que sigan habiendo plaquetas. Por lo tanto, esto es lo que hace la aspirina, en lo cual estos pacientes van a
van a estar tomando como tratamiento la aspirina. Se hace en hemodinamia, totalmente. A mí me dice una compañera que uno de los servicios que también tiene que tener esto, que es la unidad coronaria, es el servicio de hemodinamia. El servicio de hemodinamia es donde se va a hacer todos estos procedimientos, ¿sí?, que requiere el paciente, como colocación de stent, para desobstruir la arteria comprometida. Bien, los anticoagulantes que también se va a utilizar son aquellos como la heparina sódica o las warfarinas, que lo que van a hacer es reducir la incidencia de complicaciones embólicas, ¿sí? No solamente vamos a tener plaquetas, a evitar formación de plaquetas, sino también émbolos que se generan dentro del torrente sanguíneo, en la cual estas heparinas lo que hace es que haya una fluidificación del flujo sanguíneo, evitando de alguna manera reducir la incidencia de embolia, ¿sí?, de trombos embólicos. La heparina, la que más se utiliza, es la heparina sódica, que puede administrarse por vía intravenosa o subcutánea. Generalmente, cuando es de manera preventiva o como tratamiento crónico, se utiliza subcutánea. Y también existen las warfarinas, por ejemplo, por vía oral, como es el acenocumarol, el famoso Sintrón, más conocido como Sintrón. También esto actúa como anticoagulante. ¿Qué hay que tener en cuenta si ustedes saben que a algún paciente le están administrando Sintrón? Este paciente que recibe Sintrón no se le puede administrar medicación por vía intramuscular. ¿Por qué? Porque como altera de alguna manera la coagulación, al recibir un procedimiento invasivo, va a generar hematomas, ¿sí?, en el pinchazo. Por más que esté bien colocada, con todo el procedimiento adecuado, la buena práctica, pero al ver una alteración de la coagulación, o si la coagulación se encuentra alterada por el efecto de la warfarina, genera en este proceso invasivo un hematoma. Por lo tanto, no hay que tener mucho cuidado, y en estos pacientes no tienen que recibir por vía intramuscular lo que se le están administrando Sintrón. Bien, el ácido acetilsalicílico, como les decía yo, tiene como acción terapéutica, es antiplaquetario. Tengo que tener en cuenta que trae como reacción adversa la más común, epicardialgia, gastritis, hemorragia gástrica. Entonces también hay que tener en cuenta en pacientes que están con úlceras gástricas, ¿sí?, que no van a poder recibir ácido acetilsalicílico. Y bueno, si es alérgico al principio activo, al ácido acetilsalicílico, obviamente no pueden recibir. Y obviamente que las embarazadas tampoco pueden estar contraindicados que reciban ácido acetilsalicílico. La heparina sódica, los efectos adversos más habitual que pueden aparecer en los pacientes que reciben es sangrado gastrointestinal o uretral, y los pacientes hemofílicos no pueden recibir, los trombocitopenias tampoco pueden recibir, un postquirúrgico inmediato tampoco tendría que recibir heparina, tiene que estar suspendida. Lo que va a hacer, de alguna manera, la heparina va a inhibir las reacciones que producen la coagulación de la sangre y el embolismo del coágulo de fibrina. Por lo tanto, va a evitar de alguna manera que se genere, ¿sí?, algún tipo de trombo o de coágulo. Después tenemos dentro de las anticoagulantes, las de bajo peso molecular, que son las enoxaparinas sódicas, ¿sí?, que es más conocido como Clexane, que lo que tienen son bajo peso molecular, no se administran por vía intramuscular, estas anticoagulantes, es por vía subcutánea, y también los efectos adversos que pueden generar son reacciones alérgicas, hematomas, ¿sí?, hemorragia, y no se le indican a aquellos pacientes que tienen riesgo de hemorragia.
Bueno, el Sintrón o el acenocumarol es otro anticoagulante, este es vía oral, a veces el paciente se la administra por vía oral. La reacción adversa más a tener en cuenta que puede aparecer es hemorragia. Como les decía, no realizar medicación por vía intramuscular porque genera hematoma. Y si se está utilizando acenocumarol, no se debería utilizar heparina, ¿sí? Y siempre todo lo que provoque hipersensibilidad no se lo puede administrar. Son alérgicos al acenocumarol. Y obviamente en embarazada está contraindicado. Bueno, lo que tiene que hacer la enfermería en un caso de infarto agudo de miocardio, como prioridad, es equilibrar esa demanda y aporte de oxígeno al miocardio. Por lo tanto, hay que proporcionar comodidad y apoyo emocional al paciente y estar atento a las complicaciones. ¿Qué hacemos entonces para equilibrar la demanda y el aporte de oxígeno al miocardio? Bueno, lo que tenemos que hacer es limitar el consumo de oxígeno al paciente, porque es un paciente que no puede tener mucha demanda porque se está recuperando de un cuadro de un infarto. Por lo tanto, hay que administrar analgésico para controlar el dolor genera aún más consumo de oxígeno, colocar al paciente en una posición cómoda, que el paciente se sienta relajado, se sienta cómodo, limitar ciertas actividades para no generar una mayor demanda de oxígeno. Como el paciente va a estar nervioso, preocupado, ansioso, es importante que el paciente tenga quizás un apoyo a veces emocional, a veces hasta poder charlar y explicarle al paciente, que el paciente tenga noción de cómo está su cuadro y que la importancia de que colabore él con todos los cuidados, que el ambiente esté tranquilo. Si un paciente, eso no quiere significar solamente que no esté el familiar, sino también que el equipo de enfermería no genere más ruido, no genere, que el ambiente hace que el paciente se sienta cómodo y no tenga elementos que genere estrés. Y siempre, a veces el paciente le interesa que le vayan informando, ¿sí?, la situación. Con pacientes que vemos que están trabajando de manera misteriosa, a veces el paciente aumenta aún más la ansiedad. Entonces, a veces el paciente es importante decirle la medicación que se le está administrando, ¿sí?, qué se le va a hacer. Eso también genera en el paciente tranquilidad. Obviamente, para aumentar el equilibrio, aumentar el aporte de oxígeno, administrar oxígeno suplementario. Siempre el oxígeno se va a administrar con cánula nasal, a bajo flujo. Hay que monitorizar el estado respiratorio del paciente. Generalmente un paciente con infarto agudo de miocardio no va a estar en piso, sino va a estar en un cuidado intensivo, ¿sí?, sobre todo en una unidad coronaria. Y suministrar como cuidado de enfermería, administrar o suministrar la medicación prescrita en tiempo y forma. Bien, esto es a grandes... Bien, acá dice que es un paciente de 62 años, femenino, es hipertensa, tabaquista severa actual, obesa, va a ingresar a la guardia por presentar dolor de pecho opresivo con una intensidad de 5 en 10 que se irradia al brazo izquierdo. Manifiesta cefalea, tiene una TA de 170 a 100 milímetros de mercurio, tiene una frecuencia respiratoria de 28 y tiene una frecuencia cardíaca de 100. Bien, ¿qué podemos encontrarnos acá? ¿Cuáles serían las manifestaciones que yo podría ver en este paciente que ingresa con estas características? Hipertensión. Bien, los valores están altos. Si bien la paciente es hipertensa, tiene valores altos. ¿Sí? Hay una hipertensión arterial. ¿Qué más? Dolor de pecho respiratorio. Hay un dolor de pecho opresivo, ¿sí?, que lo caracteriza porque se irradia el brazo izquierdo y una intensidad de 5 en 10. O sea que ya es un dolor que me lo saca de todo el resto. O sea, ya no es un dolor que puede ser general y que me confunda a mí. Ya me está diciendo a mí que le duele el pecho, siento presión y que se le irradia el brazo izquierdo. O sea que de alguna manera lo estoy relacionando con una cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces dijimos que hay una cefalea, que hay una tensión arterial
aumentada, ¿sí? Pero tenemos antecedentes de hipertensión arterial la paciente, bien. Pero tiene también un dolor... Dolor de pecho. Alta. ¿Cómo? Tiene un La dolor frecuencia respiratoria. Tiene una frecuencia respiratoria, ¿sí? Que estaba elevada. Elevada, está fuera de los límites normales. La frecuencia cardíaca como que estaría dentro de lo normal. Rango ¿sí? normal. De lo normal. Bien, y aparte también me sitúa al paciente que tiene antecedentes, que puede tiene antecedentes que me permite a mí que el paciente sea susceptible a generar cardiopatía isquémica e hipertensa, tabaquisis severa y actual, o sea que viene fumando desde hace un tiempo. Aparte tiene un peso excesivo corporal. Bueno, ni hablar si le voy a empezar a pedir a esta paciente, pedirle todo laboratorio, a ver cómo se encuentran los lípidos, cómo se encuentra el colesterol, que seguramente no debe estar dentro de los valores normales. Bien, con esta manifestación y con esta situación aguda que aparece la paciente en la guardia, ¿cuál sería lo que deberíamos... Bueno, primero, ¿qué es lo que se encuentra alterado? ¿Qué a veces se encuentra alterada con estas manifestaciones? ¿Qué les parece a ustedes? La de respiración, circulación, la de comunicación. Bien, la respiración, circulación, ¿con qué lo relacionaría? La frecuencia respiratoria. Bueno, una frecuencia respiratoria aumentada, que está con tendencia a la taquipnea. Sí, ¿qué más? Respiración, circulación. Le dijeron la respiración. La tensión arterial aumentada, Tensión arterial. perfecto. ¿Sí? Está dentro de la AB alterada. Bien, ¿qué más? Me dijeron la otra vez comunicación, me dijeron hace un rato, que está alterado. ¿Con qué lo relacionaría? Dolor de pecho opresivo. Dolor de pecho opresivo, ¿sí? Estaría como yo le dije, que puede estar perfectamente con la comunicación. Bien, entonces, acá tenemos. Entonces, con la comunicación estamos dolor y la cefalea. También presenta cefalea, la paciente que puede estar relacionada a la cefalea con la tendencia a la tensión arterial que está bastante aumentada, ¿sí? Puede estar con ese dolor de cabeza. Y la respiración y circulación está relacionada, ¿sí? Como les dijeron ustedes, con hipertensión arterial y taquipnea. Bien, de todo esto, ¿cómo jerarquizan ustedes? ¿Qué tratarían primero? ¿O cuál sería el problema prioritario, más que todo? ¿Qué les parece? La aliviar el dolor. Dolor. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál del dolor harían más hincapié? ¿En la cefalea o en el dolor Dolor de precordial? pecho. Dolor opresivo. El dolor opresivo, totalmente. Es lo que yo tengo que priorizar, ¿sí? Y jerarquizar como cuidado de enfermería. Vamos a tratar eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a generar acá? El diagnóstico, ¿sí? De enfermería real. Entonces, si dijimos que está alterada la comunicación, entonces va a haber una alteración del AB comunicación. ¿Con qué vamos a relacionar? Nos hemos dicho durante el desarrollo de la clase que lo que va a generar el dolor, que acá lo podemos poner dolor precordial, ¿sí? Es esa transmisión y percepción de los impulsos isquémicos, o sea, el cerebro interpretó, ¿sí? Esos estímulos que generó la isquemia, ¿sí? Lo transformó en dolor, lo transmitió como dolor, ¿sí? Eso es lo que generó el dolor, que es secundarismo de una, ¿sí? de una isquemia, ¿eh? O sea, acá puede ser una isquemia, acá, usted lo tiraría más para un infarto o a una angina de pecho. ¿Qué les parece? Vayan, cuando uno tiene que ver si me voy para Que una no angina de tenemos pecho, el dato del tiempo, está y bien. eso sería importante, ¿no? Bien, pero eso, el paciente llegó con esta situación, el tiempo de decir si en reposo pasa y todo eso va a ser cuando uno lo tenga dentro de la guardia y decir, bueno, lo pongo en reposo, le doy el nitrito, y el paciente dice, uy, me siento un poquito mejor, ¿sí?
Pero otra de las cosas que tienen que tener en cuenta ustedes, a veces que de manera aguda me puede a mí diferenciar, puede ser una de las pautas que me permite diferenciarlo, es la intensidad del dolor. Acuérdense que la intensidad del dolor de infarto agudo de miocardio es intenso, ¿sí? Va a sentir un dolor insoportable. Estamos, por lo tanto, un paciente que diga eso va a decir que dolor es algo que no aguantás, 10 es no aguantás, y te va a decir, tengo 10 sobre 10, ¿sí? Y este paciente dice que está con, de alguna manera, me está diciendo que está con 5, ¿sí? Entonces podríamos estimarlo que este paciente no podría, todavía no sería un infarto, ¿sí? Como primera medida. Estaría hasta dentro de un cuadro anginoso, ¿sí? Tiene 5 sobre 10. Acuérdense cuando el dolor 5, que la mitad es bastante controlable el dolor. No me equivoco, tiene 5 sobre 10, sí, 5 sobre 10. Es bastante controlable. Si ven si irradia y todo, ¿sí? Es bastante controlable. Lo que me va a permitir a mí ahora, si después diferenciarlo si es angina de pecho o infarto, es ni bien administro el nitrito y lo pongo en reposo, el paciente tiene que mejorar. ¿Sí? Si no mejora, por el cuadro clínico no está diaforético. No me dice acá que está diaforético. Acuérdense que un paciente con infarto está con diaforesis, está con un dolor intenso, ¿sí? El cuadro es diferente. Lo pueden diferenciar, que el cuadro es diferente, es mucho más complejo. Acá la paciente refiere nada, que tiene 5 en 10, no parece que tuviera alteración de que tenga diaforesis, no hay nada más que me indique a mí que me complica aún mayor el cuadro. Con esta situación podríamos decir que puede estar cursando una angina de pecho como primera impresión. Después se verá cuando se pida laboratorio, qué es lo que da el laboratorio. ¿Estamos? Entonces, acá generamos este diagnóstico real, que es el que hay que jerarquizar el dolor, y cuál es nuestro objetivo, restablecer la comunicación. Acuérdense siempre que el objetivo tiene que ir enfocado al problema. Vamos a restaurar la comunicación, vamos a restablecer la comunicación, y lo que podemos agregarle, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Sí? Mediante el manejo del dolor. Acá tenemos que manejar el dolor, ¿sí? Nuestro objetivo acá no es mejorar el dolor. Nuestro objetivo es lo que tengo alterado, lo tengo que mejorar. Y acá lo que tengo alterado es la comunicación. ¿Sí? Porque a veces me aparecen a mí algunos objetivos todavía que están más enfocados a la manifestación. La manifestación, yo lo que tengo que hacer son los cuidados de enfermería. ¿Qué es cuidado de enfermería? Algo para tratar el dolor. ¿Sí? ¿Con qué objetivo, ¿sí? tengo ahora yo para tratar el problema? Y bueno, tengo que restablecer la comunicación. Eso va a ser mi objetivo para recuperar esta B que está alterada. Siempre lo que me va a ir el objetivo es cómo recupero esa B que se me alteró. ¿Sí? A eso tienen que ir ustedes cuando generan el objetivo. Y una vez que yo digo, bueno, voy a restablecer la comunicación, bueno, mediante control del dolor. Bueno, ¿cómo controlo el dolor? Que ya es manifestación. Entonces, bueno, hago esto, coloco un analgésico, o coloco un nitrito, ¿sí? ¿Por qué coloco el nitrito? Porque el nitrito me va a generar una vasodilatación a nivel coronario, y esa vasodilatación me va a mejorar la perfusión, y eso va a hacer que disminuya la intensidad del dolor. ¿Sí? Ahí puedo administrar algún analgésico. A veces depende de la intensidad del dolor, le puedo indicar morfina. No siempre se indica morfina, a veces se indica otro analgésico que pueda mejorar la intensidad del dolor. Lo coloco al paciente en posición de Fowler, le coloco oxígeno, porque si vemos que hay una disminución de la perfusión, por lo tanto el dolor se generó porque no hay oxígeno. Entonces le coloco oxígeno con cánula a bajo flujo, ¿sí? Controlo los signos vitales. Entonces todo eso me va a permitir a mí, de alguna manera, controlando el dolor. Después, lo que hace también uno es pasándolo, ¿sí? Pasando un tiempo,
¿sí? Lo que uno tiene que hacer es controlar otra vez el dolor, la intensidad, si fue disminuyendo. Poner el paciente o colocar al paciente en reposo. Todo eso me va a permitir de alguna manera mejorar, ¿sí? O recuperar esa vea alterada controlando el dolor. Entonces, ahí vamos a la prioridad. Y después vendrían las otras prioridades que podíamos tratar. La hipertensión arterial, podríamos tratar también la taquipnea. Eso existen otras. Pero acá lo prioritario, lo que yo necesito sí o sí, es tratar el dolor como una manera ¿sí? Jerarquizada. Que a veces, bueno, en este caso me parece que es mucho más simple saber que lo que se jerarquiza es el dolor. En un paciente tanto sea con angina de pecho y como infarto, el dolor hay que tratarlo. Después va a depender de si está más complejo el cuadro. A veces está complejo porque se le administra trombolítico, y eso también hace de que tenga que generar otros cuidados.